Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 12. Unos pocos días antes, la noticia de que se podía viajar con seguridad de nuevo habría sido una causa de celebración. Orla se habría permitido el lujo de un par de botellas de vino Tony Rye en su destino, o de otro vino añejo local que pudieran conseguir, y habría sido quien empezara la fiesta. Pero no sentía nada. O, mejor dicho, sentía tantas emociones en su interior que no podía separar una de otra y estaba paralizada. «Tenemos asuntos sin acabar en esta estación», dijo a Leox y Geode mientras estaba en la cabina con ellos. Desde aquel lugar estratégico podían ver poca cosa, salvo un primer plano de la cámara de descompresión. Solo en la esquina más alta, Orla vislumbró una franja de estrellas, lo que incluye cuestiones que nunca pueden acabarse en realidad. Es duro saber que se tiene que dejar a un hombre atrás. Leox movió la cabeza mientras daba una pitada, pensativo, a su palo de especias. Orla habría objetado contra el amargo humo si no le hubiera parecido un detalle tan nimio respecto a sus otras preocupaciones. Pero el hecho de quedarse no cambiaría nada. Además, creo que todos considerarían que se han liberado del lugar, ya que está contaminado con el lado oscuro. Lo llaman así, ¿verdad? Orla asintió. La cuestión es que debemos llevarnos la oscuridad con nosotros cuando nos vayamos, si podemos. Leox y Geode se miraron, o al menos Leox miró a Geode. Orla todavía encontraba difícil interpretar lo que sentía Geode. «A ver si lo entiendo», dijo Leox. «Han identificado una fuente de mal primordial en el universo, y en vez de alejarse de ella yendo al punto más recóndito de la galaxia, quieren traerla a bordo. Si podemos contener la oscuridad de una forma que nos permita transportarla, será completamente segura. Si no, no podremos subirla a bordo ya para empezar». «Eso suponiendo que no esté ya a bordo», pensó Orla, pero no lo dijo. Era un riesgo que ninguno de ellos podía controlar. Además, en cuanto uno sugería que alguien podría estar bajo la influencia del mal, a menudo esa persona se empezaba a comportar como si lo estuviera. Era mejor que la tripulación de la nave no se preocupara por ese asunto. Leox lo sopesó y asintió. «Entonces, trabaja esa magia oscura. Es magia de luz, lo que sea». Reath había hecho muchos proyectos de investigación sobre objetos influidos por la fuerza. No esperaba que le fueran a servir de algo tan pronto en su carrera como Jedi, lo que demostraba que la investigación y las notas al pie, y todas aquellas cosas de ratón de biblioteca de las que se burlaban algunos Padawans, en realidad eran muy importantes. El maestro Comac, que como archivista sin duda estaba de acuerdo con él, era el verdadero experto en aquellas cuestiones. Sin embargo, por lo visto, quería volver a ver cuánta responsabilidad podía gestionar el Padawan de la misión. Por eso el maestro Comac estaba sentado en una esquina, tan estoico como cualquiera de los ídolos, mientras Reath se encargaba de dar explicaciones. «Los ancianos Jedi han identificado 3 clases principales de objetos de la fuerza», dijo al grupo reunido en el área de comunicaciones. «Algunos contienen ciertos recuerdos o incluso personalidades de usuarios de la fuerza del pasado. Hay objetos que mejoran la capacidad de un Jedi de usar la fuerza, y otros que dificultan o confunden esa capacidad. Los llamamos frustradores de la fuerza». Era difícil saber si el maestro Comac estaba escuchando de verdad. Su expresión era inescrutable. Sin embargo, Orla Jareni estaba prestando mucha atención y Leox y Afi, que lo miraban desde distintas puertas, como mínimo estaban oyéndolo. Reath empezó. «Estos objetos aparecen en las leyendas más a menudo que en la vida real». «No vamos a ignorar las leyendas», lo interrumpió Orla. Su mirada se encontró con la del maestro Comac, como si supieran algún secreto que los aprendices todavía no eran lo suficientemente mayores para saber. Reath podría haber pensado que era una broma privada de ellos si el maestro Comac hubiera sonreído. Lo mejor sería limitarse a continuar. «Así que», siguió diciendo Reath, «por lo visto las estatuas fueron colocadas en esta estación unos siglos después de que fuera construida. Nuestra mejor teoría es que esas estatuas son del primer tipo de objetos, o sea, contenedores de la fuerza,
De ser así, las dejaron aquí para contener el lado oscuro. De alguna forma, la oscuridad arraigó aquí. Quizá por eso la estación Amaxin fue abandonada ya para empezar. O quizá fuera abandonada primero para que la gente pensara que este sería un lugar seguro para los ídolos. Sean cuales sean los poderes que las estatuas se supone que deben contener, los mantienen a raya en su mayor parte. No del todo. Y por esa razón, la mayoría de nosotros hemos tenido esas visiones extrañas. Orla asintió. Tiene sentido. La fuerza nos ha estado advirtiendo que debíamos tratar este asunto o de lo contrario. ¿Qué pasos debemos dar ahora? El maestro Comac por fin tomó la palabra. Las estatuas deberían ser retiradas de esta estación. Si su contención falla, entonces la oscuridad que contienen podría escaparse en cualquier momento. Como parece que esta estación ya es utilizada por algunos contrabandistas de vez en cuando. Asintió en dirección a Afi, que por alguna razón hizo una mueca. Eso podría ser extremadamente peligroso. Leox levantó la mano. ¿Cómo impedimos que sea extremadamente peligroso para nosotros? Con un ejercicio de conexión, dijo el maestro Comac. Nosotros tres debemos ser capaces de invocar el poder necesario. Yo enseñaré a quien lo necesite los detalles de ese ritual. Yo ya lo conozco. Reith apenas podía contener su alegría. Intentar conseguir siempre créditos extra volvía a tener su recompensa. Salió en uno de los proyectos que hice. El maestro Comac le puso una mano en el hombro. Entonces, ya entiendes lo peligroso que es. Tu valentía es un ejemplo para todos nosotros. Los riesgos que antes habían sido teóricos quedaron más claros para Reith. Pero no se acobardó. El aprendizaje era más profundo cuando era real. Estaba preparado. Después de la explicación de Reith, Orla consiguió estar un momento a solas con Comac. ¿Qué te ocurre? La pregunta era medio preocupación, medio exasperación. Una cosa es estar de mal humor y otra hacer que un aprendiz que ni siquiera es tuyo se ocupe de tu deber. Perder a Des es trágico y difícil, pero apenas lo conocías. ¿O acaso hay una conexión aquí que desconozco? No, casi no lo conocía, reconoció Comac. Su cara era impasible, pero sus ojos oscuros se clavaron en los de Orla, reflejando lo difícil que era aquella situación para él. Y lo conocía lo suficiente para saber que estaba lleno de vida y vigor, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los que lo rodeaban, que debería de haber tenido más décadas. Por eso, cuando pienso en su muerte sin sentido, inútil, solo una de las incontables muertes causadas por este desastre del hiperespacio, me enfado. Orla asintió. Por supuesto, todos tenemos que superar nuestro enfado. ¿Por qué? ¿Por qué debo superarlo? Si no puedo enfadarme por la pérdida de una vida, entonces no puedo sentir nada en absoluto. La orden nos pide que extirpemos las partes más profundas de nosotros mismos. ¿Y para qué? ¿Para que un joven muera y nadie llore su muerte? Eso hizo que Orla se callara. Por más desacuerdos que tuviera con la dirección actual del liderazgo Jedi, ella nunca dudaba de los puntos fundamentales de sus enseñanzas. Para que no caigamos en el camino de la oscuridad, dijo a Comac con toda la amabilidad que pudo, no hay ninguna emoción tan justificada o noble que no pueda conducir a la locura si no se mantiene en una proporción adecuada. Esto está relacionado con el maestro Simex, pensó Orla. El maestro de Comac llevaba muerto un cuarto de siglo y aquella pérdida todavía lo marcaba. Has llevado esa carga durante mucho tiempo, dijo Orla, hablando con el tono más amable posible. Tienes que entender que no hiciste nada tan malo en aquel momento. Y todos compartimos aquellos errores. No fue solo cosa tuya. Comac negó con la cabeza. Me he dado cuenta de que no fueron mis errores lo que me marcó entonces. Permanecía aferrado a ellos porque la orden no me permitía estar afligido. Mi tristeza no tenía otra salida. Y eso, nos dicen, es el camino adecuado para los Jedi. Orla se planteó si debía hacerle más preguntas, pero eso solo prolongaría que Comac siguiera dando vueltas a un incidente que debería haber dejado atrás hacía décadas. ¿Puede que sea una excusa?, se preguntó Orla para sus adentros. ¿Una razón para evitar examinar los defectos de un amigo con demasiado detalle? Cuando Orla se había cuestionado sus propios motivos, el momento de hablar ya había pasado. Tú siempre has encontrado esta parte del camino más fácil que yo, dijo Comac, y después volvió a sus preparativos para el ejercicio de conexión. La desconfianza en sí misma apareció un momento en la mente de Orla. ¿Voy a hacerme exploradora independiente porque es realmente la voluntad de la fuerza? ¿O simplemente me estoy apartando de otra gente?
Leox y Geode eran los encargados de preparar un área de almacenamiento a bordo de la nave, que, por alguna razón, Leox parecía considerar un procedimiento muy complicado que solo debería estar en manos de profesionales. Nosotros nos ocupamos. No se rompan la cabeza con esto. No es necesario ni siquiera que vengan hasta aquí hasta que hayamos acabado. Confíen en mí. El maestro Comac condujo a los demás al centro del jardín botánico, donde habían llevado a los 4 ídolos que habían encontrado. El vasto campo de estrellas del espacio parpadeaba a través de las baldosas hexagonales translúcidas que formaban la esfera primaria. Allí, la ventilación de la estación se quedaba atrapada en las espirales de sus anillos, de forma que resonaba el sonido del mar dentro de una concha, como un gemido desigual y distante. La piel de Reith le picaba por la adrenalina. Su cuerpo reaccionaba a la visión que había experimentado antes y que podría experimentar después. Se preguntó si los demás Jedi también estaban afectados. ¿Era su único temor o la mera presencia de la oscuridad le producía pavor? No, no era solo él. Las ojeras del maestro Comac se habían hecho más profundas y sus hombros se habían tensado como si esperara un golpe. La respiración de Orla estaba tan medida que debía haber estado trabajando un ejercicio para calmar y centrar el cuerpo, pero extendía las manos como si estuviera haciendo retroceder la oscuridad. Al final, todos estaban en el centro mismo de la esfera. Los 4 ídolos los rodeaban, formando una especie de brújula. Reith decidió que el insecto con corona era el norte, el humano, el sur, el anfibio, el oeste y el ave, el este. Bajo la luz, las piedras preciosas facetadas brillaban con tonos de óxido, cobalto y oro. La capa de hojas de las plantas que enmarcaban a cada ídolo era tan tupida que tanto los pedestales como las paredes estaban casi ocultos. Se sentía extraño allí, como si las plantas fueran los verdaderos habitantes de aquel lugar. El maestro Comac cerró los ojos, llamando a la fuerza tan atentamente que Reith lo notó. Un ligero empuje en su concentración, los esbozos de una conciencia que no era la suya. Dijo, las 4 estatuas parecen estar conectadas. Debemos contenerlas dentro de una conexión de la fuerza o las conexiones se romperán. Entendido, dijo Orla. Empecemos. Los Jedi estaban en un círculo. Cada uno miraba hacia afuera. Reith observó a la reina guerrera, la humana con la coraza y la corona, hasta que sintió que había llegado el momento de cerrar los ojos. Nuestras mentes, dijo el maestro Comac, forman el núcleo de toda la energía de este espacio. Nosotros somos el punto central. El eje, el centro. Siéntanlo. Reith se concentró hasta sentir físicamente una especie de destello cálido que lo abarcaba todo. Empujen las paredes del núcleo hacia afuera. Expandan la esfera. Permitan que su mente llene ese espacio. Era una sensación tan real como cualquier otra que Reith hubiera experimentado. El movimiento hacia adelante hizo que todo el cuerpo se tambaleara. El poder que tenían aumentó exponencialmente mientras sus mentes empezaron a conectar y el núcleo brillante que habían creado llenó casi por completo el espacio, deteniéndose justo delante de los ídolos. Allí sintió frío, quietud, no paz, sino la inercia de la tumba. El maestro Comac dijo, ahora todos nosotros, como uno, invoquemos a los ídolos. Sus mentes se unieron para hacer la llamada, desafiando los límites de su esfera a través de todo aquel espacio y más allá de él. Algo indefinido dentro de los ídolos se desprendió. Reith se imaginó que podía oírlo, una ruptura limpia y rápida. Sin embargo, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, pero de una forma muy distinta y más difusa que antes. La conexión de la fuerza parecía estar en vigor. Abrió los ojos para ver a los otros Jedi con la respiración agitada, recobrando la calma, igual que él. Mientras se volvían para verse, el maestro Comac sonrió. La buena noticia es que estos ídolos han sido conectados con éxito, dijo. Reith preguntó. ¿Cuál es la mala? Orla le contestó. Que ahora los tenemos que llevar de nuevo a la nave. Y pesan. Sí que pesaban. Sin embargo, Reith rara vez había llevado una carga con más alegría. Afi no se molestó en mirar la extraña ceremonia mágica que estuvieran haciendo los monjes de la República. Prefirió encargarse de conseguir registros visuales de todas las líneas del código de los contrabandistas. Mientras pasaba el escáner por las paredes, no pudo evitar interpretar más símbolos. Los 2 anillos separados por un asterisco de líneas dentadas serían un viaje, quizá uno que había sido interrumpido por algo desastroso. Seguro que una de las funciones principales de los códigos debía ser avisar a otros pilotos de los riesgos.
No todo va a ser engañar a Scover, se dijo Afi para sus adentros, una broma sombría. Y otra vez aparecía aquella estrella, el símbolo del gremio Vine. Aumentó la resolución para asegurarse de que los escaneos eran el máximo de precisos. Y entonces, Afi frunció el ceño al ver un dibujo de lo que parecía la cabeza de un ser con una cresta alta en el medio, como la de los Vival. Scover Vine era Vival. Están conspirando contra ella. No solo roban, van contra ella, concretamente. La mirada de Afi se volvió a fijar en los dos anillos con el asterisco dentado en el medio. ¿Podría ser una explosión? ¿Una pista de que una expedición futura podría ser saboteada? Gracias a los espíritus que pronto nos iremos de este sitio, murmuró mientras acababa de escanear rápidamente. No había manera de saber hasta dónde había llegado ya la conspiración. Leox Jassy había visto algunas cosas raras en su época, tantas que intentaba no decir la palabra raras demasiado a menudo. Para la mente preparada, ningún elemento de la galaxia debía parecer extraño. Todo eran elementos de estrellas que simplemente adoptan formas distintas de vez en cuando. Pero resulta inquietante volver a llevar ídolos malditos a bordo, dijo Leox. Estaba solo con Sheode, que conocía su último incidente de ídolo maldito y nunca había informado a Scover Vine. Leox tenía mucho cariño a Pequeñuela, pero uno no podía culpar a una chica de querer hablar de las cosas con su madre. Por suerte, aquello había pasado antes de que ella estuviera allí. Traen mala suerte, como tú y yo sabemos de sobra. Se me ponen los pelos de punta. Sheode era más estoico. Sin embargo, Leox sabía que a él tampoco le gustaba. La última vez habían llevado los ídolos incorrectos al planeta equivocado de parte de un rodiano que resultó ser el cliente equivocado. El fin, según lo que Leox pudo reconstruir después del hecho, era que el rodiano fuera venerado como dios dominador de ídolos por el temeroso populacho. Pero el populacho tenía otras ideas. Apoyándose en el panel de control más próximo, Leox estudió el ídolo con forma de insecto, que tenía pinzas y alas. A ver, no me importaban los cánticos ni el incienso. Los sacrificios estaban bien porque solo eran flores. Y amigo, aquel plinto que tallaron en tu honor era igualito a ti. Podría haber sido tu hermano gemelo. Sheode ni siquiera tuvo que comentar el mosaico mucho menos logrado con el que representaron el descenso de Leox de su nave estelar y celestial. Leox seguro que no lo olvidaría nunca, por mucho que lo intentara. No es bueno para el espíritu ser adorado, te corroe por dentro. Leox movió la cabeza. Esa es la verdadera maldición de esas cosas para mí. Salimos de allí justo a tiempo. Al menos los Jedi los guardan en lugar de intentar usarlos por los motivos equivocados. Aquel rodiano había acabado huyendo del planeta a toda prisa y en otra nave, porque Leox a esas alturas ya se había hartado de tonterías. Leox y Geode se habían quedado solo un tiempo decente antes de dejar a aquellos seres con un amable código moral. Probablemente habrían recobrado el sentido al cabo de unos meses, después de haberse acostumbrado a haber recuperado sus objetos antiguos más sagrados en su mundo y haber vuelto a usar su nombre original. En todo caso, eso esperaba Leox. De lo contrario, en ese momento habría un planeta llamado Leoxo, y si Afi se enterara sería cuento de nunca acabar. Bueno, supongo que ha llegado la hora, dijo Nan. Reath estaba con ella cerca de las cámaras de descompresión. La nave ya estaba a punto de salir. ¿Ustedes también se van pronto? Bueno, tenemos que acabar unas reparaciones primero. ¿Te acuerdas en qué estado nos encontraron? Es verdad, dijo, asombrándose de su despiste. ¿Necesitan algo? ¿Suministros o ayuda? No, estamos bien, insistió Nan. Tenemos todo lo que necesitamos, incluso tiempo ahora, gracias a ustedes. Sus miradas se encontraron. Reath había querido despedirse de ella y había pensado que ella también querría. Sin embargo, cuando bajó la vista hasta ella, era evidente que Nan no sabía qué decir y no quería mirarlo a los ojos. Reath se dio cuenta de que el breve tiempo que habían pasado como compañeros podría haber significado más para ella que para él. Que la forma en la que él se había comportado podría haberse interpretado como interés romántico, al menos en el caso de alguien que llevara una vida más normal. La gente de la frontera todavía no entendía a los Jedi, con lo cual tampoco entendían los límites de aquellas relaciones. Demasiado tarde, Reath comprendió que debía haber tenido más cuidado, pero no había necesidad de ser desagradable. Ha sido un placer conocerte, Nan. Dudo que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, pero te deseo todo lo mejor. Nuestros caminos se cruzarán,
repitió ella distraída y después enderezó la espalda. Lo miró con firmeza como si estuviera haciendo un juramento. Me salvaste de un secuestro. Eso quiere decir que eres responsable de haberme devuelto con mi gente. No me lo tomo a la ligera. Cualquier Jedi habría hecho lo mismo. No has sido cualquier Jedi, sino tú. Y diré eso a mi pueblo. Nan lo miró a los ojos con gran solemnidad un buen rato. Después sonrió y volvió a ser la chica alegre de siempre. Gracias por contarme tantas cosas sobre la República y los Jedi. La galaxia está cambiando y me has ayudado a comprenderla. Reed se alegró de haberlo hecho, pero también de tener la posibilidad de contárselo después a la maestra Yora. Así, entendería que él no rechazaba a la gente de la frontera sin más, lo que significaba que sus razones para querer volver a Coruscant eran completamente objetivas. Me alegro de haber servido de ayuda. Al final, se separaron. Él volvió la vista atrás una vez para verla marchar, justo cuando ella se volvía para mirarlo a él. Cuando sus miradas se encontraron, Nan levantó una mano para decirle adiós. La volveré a ver, pensó Reed. Lo sabía con la seguridad con la que lo sabía todo. La fuerza lo había declarado. Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.